El pasado 2 de octubre tuvo lugar en el Casino de Agricultura de Valencia la presentación de la nueva temporada de excursiones agroalimentarias impulsada por cooperativas agroalimentarias de la Comunitat Valenciana y Turiart. Se trata de un programa de excursiones para toda la familia en un formato de un día, con actividades que permiten conocer una cooperativa, los productos que elabora, la vinculación de los mismos con la gastronomía local y de la propia cooperativa con el entorno en el que se ubica. Marta Templado, directora de Turiart, valora de esta forma la iniciativa y nos cuenta algunas de las novedades que presenta esta campaña. Vamos a incorporar ya nuevas excursiones, como puede ser la del níspero, el tomate y luego pues también alguna de la alcachofa, en Benicarló. Y bueno, pues nos parece que el programa es bastante amplio, muy variado y luego muy interesante. El nuevo programa está conformado por un total de 15 excursiones que abarcan las 3 provincias y ofrecen productos tan variados como los cítricos, la miel, el aceite, el vino, la almendra, la alcachofa, los nísperos, la cereza o el tomate. Elena Villegas, directora de la cooperativa Unión Protectora del Perelló, nos cuenta que podrán encontrarse los visitantes en una de las nuevas propuestas de la temporada de excursiones agroalimentarias. Pues va a poder ver la cooperativa, va a poder ver el almacén, cómo confeccionamos, cómo tratamos el producto cuando llega allí. También va a poder ver cómo se trata en campo. Haremos excursiones para ver cómo lo cultivan, cómo lo cuidan, cómo lo riegan y cómo lo recolectan, y pues participar en alguna cata de tomate también, y sobre todo conocer el producto, que entiendan por qué el tomate valenciano del Perelló es el mejor tomate del mundo. Así, desde Unipro Perelló valoran especialmente el desarrollo de este tipo de iniciativas como forma de potenciar el conocimiento del producto a través del boca a boca. Al final lo más importante es el boca a boca, creo yo. Ya tuvimos la subasta del tomate, de los primeros tomates, después ya fue la feria del tomate y ahora creemos que esta nueva apuesta pues también va a ser muy interesante de cara a que la gente conozca, se lo comenten y estén interesados en venir a conocernos. En los mismos términos está la opinión de otra de las cooperativas participantes, la Cooperativa Vinícola de Ontinyent, en palabras de su gerente Isabel del Castillo. La gente está acostumbrada a ir a una tienda y compra una botella de vino o compra una botella de aceite, pero desconoce todo el proceso que hay en el campo, hasta que, primero en el campo y luego en la cooperativa, hasta que llega a su mesa. Nosotros las experiencias las realizábamos ya con colegios de la zona y veíamos que era muy interesante porque los niños aprendían mucho. Entonces dijimos, si los niños tienen ese interés y aprenden lo que aprenden, qué mejor oportunidad que a los adultos, a las familias y a toda la gente que quiera conocer lo que hay detrás de una botella pueda venir a ver qué hay. Del Castillo añade además al valor de potenciar el boca a boca el hecho de dar a conocer y prestigiar la fórmula cooperativa. En España falta darle mucho valor a lo que son las cooperativas. Pienso que se desconoce este gran mundo que detrás de él hay muchísimas personas trabajando, se desconoce la labor, se desconoce el producto. A veces la gente piensa que una bodega privada, una almazara privada, realiza un producto de mejor calidad que una cooperativa. Y esto no es cierto, porque hoy en día todos trabajamos para tener la mejor calidad-precio. Por último, Marta Templado nos recuerda la forma de obtener más información sobre las excursiones y la manera de contratarlas. Es muy sencillo, porque nosotros lo que hemos hecho ha sido poner en la página web de Turiart una compra online, de tal manera que cualquier persona que quiera adquirir esta excursión, lo único que tiene que hacer es entrar en la página www.turiart.com y buscar la excursión por la que se interesa y hacer la compra. Esa compra puede ser individual, pero también podemos organizar para grupos que lo deseen, en la fecha en la que les pueda interesar, una excursión para ellos. Cooperativas agroalimentarias y Turiart trabajan conjuntamente para hacer de esta iniciativa un referente, tanto en turismo gastronómico como en forma de diversificar las actividades de las cooperativas que participan en ella.